trabajar en el sector público dentro del Centro de Investigación de la UTN, en el CAIMI precisamente. Comencé a trabajar en el sector privado y hoy trabajo como ingeniero de proyectos en la empresa HAS, que de ahora en más llamaremos Incora. Estamos en pleno proceso de cambio de imagen, así que HAS e Incora se refieren a la misma empresa. Incora es una empresa internacional con presencia en América, Europa y Asia. En Argentina nos dedicamos a los servicios industriales, al gerenciamiento sobre todo de productos químicos, al gerenciamiento ambiental, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, tratamientos de efluentes, control de procesos y asesoramiento ambiental. En la presentación de hoy, bueno, hablaremos con Karen Camarata de lo que hacemos en nuestro servicio de gestión de residuos. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen, soy licenciada en Química Industrial, realicé una diplomatura en Gestión de Residuos y hace 3 años me desempeño como supervisora del Servicio de Gestión de Residuos Industriales en la empresa HAS. Va a arrancar hablando Fede, y más adelante, cuando hablemos de la operación, les voy a contar un poquito sobre mi experiencia. Les vamos a pedir que si pueden tengan el celu a mano, ya que en un momento de la presentación vamos a necesitar que participen. Así que bueno, Fede, te dejo para que arranques. Dale, Karen, empezamos entonces. Les comento a todos que al final también va a haber una sección de preguntas y respuestas. Durante la charla pueden escribir en la sección correspondiente del chat, y bueno, aquellas preguntas que por ahí no puedan ser respondidas por cuestiones de tiempo, vamos a intentar responderlas vía correo electrónico. Bien. Como ven, el alcance de la gestión de residuos es bastante amplio, incluye muchas tareas, las cuales se van adaptando de acuerdo también a las necesidades de cada sector, de cada industria, de cada cliente. En general, nos hacemos cargo desde lo que es la clasificación y segregación de los residuos en los lugares donde se generan, hasta que el residuo llega a los tratadores correspondientes, que los reciben y los incluyen dentro de sus procesos productivos, ¿sí? Todas estas actividades se hacen en conjunto también con el área de la gestión documental, todo lo que es habilitaciones y control de documentos, y también con el área comercial. Es un trabajo, podría decirse, interdisciplinario, en donde los distintos puestos de trabajo se combinan para maximizar la cantidad de residuos que terminan en otros procesos productivos. Una vez que se generan esos residuos, es donde nosotros actuamos, ¿sí? Una gestión no solamente se tiene que hacer cargo, digamos, de esos residuos una vez que se generan, sino que también se tiene que pensar en disminuir, ¿sí?, la cantidad de residuos. Por eso decimos que el mejor residuo es el que no se genera. Una de las estrategias es, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, para poder reducir esa cantidad de residuos. Entonces, cuando se habla de esta gestión, también la idea de la gestión también es pensarlo en forma holística, y también pensar los procesos productivos de esa manera, pensarlo desde el diseño. Nos ha tocado muchas veces trabajar con líneas de producción recientemente inauguradas, y por ahí la disponibilidad de espacio para todo lo que es la gestión de residuos, para poner los cestos, los canastos, para movilizar cestos y canastos dentro de la línea de producción, muchas veces es nulo o reducido. Entonces vemos que efectivamente no se piensa el diseño de la línea de producción y tampoco se piensa el diseño del producto teniendo en cuenta que se va a producir residuos en algún momento. Entonces, una gestión también tiene que pensar en eso, en que en algún momento se va a generar el residuo. Bien. Claro que, esto no es responsabilidad de la persona que está atrás del diseño de la línea productiva, o bien de
del diseño del producto. Esto, digamos, es un concepto socioeconómico que tenemos, esto de que se generan residuos y nos hacemos cargo después, una vez que se producen. Entonces tenemos esta relación con el residuo, nos sorprende cuando está generado y tenemos que actuar sobre eso, y bueno, y una estrategia para entender la relación que por ahí tenemos con el residuo es investigar un poco las búsquedas en Internet. A mí me gusta mucho la tecnología y hace poco dije, bueno, ¿qué pasa si pongo en la herramienta de Google Trends la palabra residuo? Y lo que otorga Google Trends es la cantidad de veces que se buscó esa palabra en una línea de tiempo. Y vemos que en este último tiempo, sobre todo cerca de la fecha entre abril y mayo, hubo un incremento de esta búsqueda de la palabra residuo en un 30%, ¿sí? Con respecto al año anterior. Entonces, digamos, de alguna manera se busca esta palabra en Internet y esa búsqueda generalmente está impulsada por digamos, por una necesidad de información. Buscamos en Internet cuando necesitamos tener información. Esta herramienta también permite distinguir, digamos, hace un ranking de los países que por ahí hicieron más búsquedas de esta palabra. Argentina está en el sexto o el séptimo lugar. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante son los temas relacionados a esas búsquedas, que es el slide siguiente. Fíjense que esta es la lista de temas, este es el top de temas relacionados a la búsqueda de la palabra residuo, y la primera entrada es un mundo sin residuos. ¿Sí? Esta es la relación que queremos tener, digamos, con respecto a los residuos. Entonces, no, es contundente, ¿sí? No queremos lidiar con los residuos y queremos un mundo sin residuos. Entonces tenemos que rever todo esto, tenemos que rever, rediseñar nuestros procesos productivos y también los productos para que podamos finalmente lograr eso que queremos y eso que necesita la gente. La gente busca esto en Internet, un mundo sin residuos. Bien, y sí, no me parece casualidad tampoco que este sea, digamos, lo que necesitan las personas. Se puede intuir también que es necesario tener una mejor relación y que esa relación sea sustentable. De más está decir que los residuos son una preocupación a nivel mundial y, digamos, y desde el sector industrial, desde el sector del servicio, podemos dar una respuesta a esta problemática. Entonces, bueno, ahora quiero interactuar un poco con ustedes a través de la tecnología. Me gustaría que accedan a esta página en internet, que dice acá en el slide, que es www.menti.com, ingresen ese código, o bien lo que pueden hacer es escanear el código QR que está en pantalla. Y ahí me gustaría que hagan una pequeña reflexión de unos 30 segundos, un minuto, de qué es lo primero que le viene a la mente cuando les mencionan los residuos industriales. ¿Sí? Me gustaría conocer un poco de dónde vienen y digamos, y conocer qué piensan con respecto a los residuos industriales. 2 palabras tienen que poner, intenten condensar todo lo que piensan con respecto a los residuos industriales en 2 palabras. Vamos a tomarnos unos minutos para que vayan completando. Bien, ya vamos 10, 11, 12. Bien, vamos a ir a compartir. Bien. Grandes volúmenes, contaminación, desechos, contaminación nuevamente,
sea, como contaminación es la palabra en común, ¿no? De todo lo que están colocando. Desechos, gestión interna, ineficiencia, habilitaciones, efecto invernadero. Bien, siguen sumándose 20. Bien, 21. $22. Ya no, ahí pararon. Si no les vuelvo a compartir el código, les voy a volver a compartir el código para que puedan verlo. A ver. Por si necesitan escanear nuevamente el código. $27 vamos. 28. Ok, bien. Bueno, ya podemos, ya es suficiente me parece. Bien, les quiero compartir entonces el resultado. Sí, de los 32, sí. Bueno, esto es lo que esperábamos. Esperábamos esto de contaminación, efecto invernadero, todas cuestiones con connotaciones negativas, ¿sí? Estos son los residuos industriales. Esto es la percepción de la gente. Y sí, es lo esperado. Con esto nosotros tenemos que trabajar desde el sector de servicios, del sector industrial, tenemos que trabajar para que esto cambie no solamente desde la gestión, sino que también desde la concientización. Porque en algunas industrias se hace mucho esfuerzo, ¿sí? por gestionar bien los residuos, por disminuir los gases de efecto invernadero, por aplicar eficiencia energética. Se hace mucho esfuerzo y de alguna manera eso todavía no ha llegado, ese esfuerzo no se ve en la población. Por eso este resultado, ¿no? Bien, déjenme entonces compartir y seguir con la presentación. Un momento. Bien. Presentación. Okay. Bien, esa era la nube de palabras que esperábamos tener. Karen, ¿se ve bien ahora? ¿Me decís si se ve? Sí, sí, se ve bien. Ok, bien. Ok. Entonces, habíamos dicho que es necesario reformular esta relación que tenemos con los residuos de una manera sustentable. Entonces, como respuesta a la preocupación de gran parte de la población con respecto a los residuos, el sector productivo establece a la gestión de residuos como una estrategia para disminuir el impacto ambiental. Por otro lado, en un sector más progresista, ¿sí? Se plantea una economía circular como respuesta también a la necesidad de un sistema económico y productivo sustentable. Entonces, uno de los ejes de la economía circular es que el diseño de producto sea pensado, los materiales sean pensados para que luego esos materiales, cuando el producto termine su vida útil, sean reinsertados fácilmente en otras cadenas productivas. Entonces, tomando eso como punto importante de la economía circular, se plantea la gestión de residuos como una etapa previa, ¿sí?, a la economía circular. Si bien la gestión de residuos no es economía circular 100%, se puede lograr grandes resultados y buenos resultados sobre todo, para lograr tener en algún momento la economía circular a donde todos deberíamos estar apuntando. Bien.
Entonces, antes de comenzar a gestionar los residuos, se tienen que sentar las bases de cómo se tiene que hacer ese trabajo, ¿sí?, de la gestión de residuos. En este caso, nosotros utilizamos la metodología PHBA o PDCA o el ciclo de mejora continua. Esta metodología es sumamente versátil y se puede aplicar a cualquier proceso productivo, ¿sí?, a cualquier unidad productiva o a cualquier organización. ¿Sí? Este concepto y esta metodología se puede aplicar fácilmente. Entonces comenzamos siempre por la planificación de todas las tareas que se van a ejecutar, ¿sí?, teniendo en cuenta el tipo de organización, si es una empresa, si es un local, si es un galpón, si es un comercio, si es un bar o un aeropuerto. Siempre se tiene que tener en cuenta, ¿sí?, qué tipo de organización es. También el contexto sociocultural, si las personas que trabajan allí están concientizadas con respecto, digamos, a los beneficios de la gestión de residuos. Eso sería un golazo de empezar a trabajar, digamos, a hacer la gestión de residuos en un lugar donde ya están concientizados con respecto a la problemática. También, digamos, el contexto económico tiene que ser tenido en cuenta, de la empresa sobre todo, donde uno está trabajando. También las necesidades particulares deben ser tenidas en cuenta, y, bueno, ni hablar de los requisitos legales. O sea, cuando hablo de tener en cuenta el contexto de la organización y el tipo de organización, es un poco, digamos, situarse en el lugar, porque no es lo mismo gestionar residuos para una aceitera que para una industria de manufacturas. Cambia, ¿sí? Digamos, el modelo de gestión de residuos para una industria no se puede copiar y pegar y poner en otra, sino que hay que hacerlo a medida para que pueda funcionar en forma efectiva y eficiente, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos todas las tareas, ¿sí?, de esa planificación, las fechas con que se van a ejecutar, las responsabilidades, los puestos de trabajo, comenzamos a ejecutar esas tareas, ¿sí? Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa del hacer. Comenzamos a hacer las operaciones, a separar los residuos, a hacer la recolección, a copiarlos en los cestos, en los canastos, llamar a los tratadores para que vengan a buscar esos residuos. Comenzamos a hacer. Y resulta que cuando comenzamos a hacer y a operar la gestión de residuos, encontramos diferencias entre lo que planificamos y lo que hacemos. Entonces, cuando existen estas diferencias entre lo que uno esperaba y lo que uno pudo realizar en esa gestión de residuos, ¿sí?, que surgen, digamos, a través del proceso de verificación estas diferencias, ¿sí?, que es el siguiente paso. Entonces, en el proceso de verificación comparamos el hacer con el planificar, y de esa diferencia, ¿sí?, entre lo que habíamos esperado y lo que obtuvimos, es donde tenemos que trabajar los planes de acción y los planes de mejora, ¿sí?, para poder realmente tener una mejora continua y volver nuevamente digamos, al punto de la planificación. O sea, la parte de verificar es a través de las evaluaciones de servicio con nuestros clientes, a través de las auditorías internas, las auditorías de canastos, es decir, determinar si se están separando bien los residuos, también a través de la auditoría de, digamos, de tratadores, y también a través del análisis de los datos y el análisis de los resultados que estamos obteniendo de esa operación y de esa gestión de residuos. Cuando hablo de resultados, hablo de qué porcentaje de residuos estamos mandando a relleno sanitario, minimizar ese porcentaje de residuos, qué porcentaje de residuos estamos mandando a otros tratadores que los incluyen dentro de sus procesos productivos. Estos indicadores que se hacen en la parte de la planificación, en la verificación son cuando son analizados, y de acuerdo a ese análisis surgen los planes de acciones de mejora. Una vez que se tiene ese plan de mejora, comienza a planificarse cómo se va a llevar a cabo ese plan de mejora y finalmente se ejecuta. Entonces vuelve nuevamente a funcionar este ciclo y a comenzar. Y así continuamente, ¿sí? Continuamente. Esto no es que se hace una sola vez, o 2 veces o 3 veces. Continuamente se están mejorando este proceso, y por eso lo permite también la metodología. O sea, la metodología es para esto, es para mejorar en forma
en forma continua. Y esto lo aplicamos, ¿sí?, en nuestras operaciones. Operaciones no trabaja solo, o trabaja con más, digamos, con más personas, con otras áreas, que también son importantes para la gestión de residuos. Esas áreas es, bueno, es la gestión comercial, es toda la parte de colocar esos materiales y esos residuos en otras empresas, en otros procesos productivos. Se encarga, digamos, de toda la parte de valorizar esos residuos, de pedir cotizaciones, de conseguir a los tratadores, digamos, de determinar los volúmenes que se van a llevar. Todo eso es la parte, digamos, de la gestión comercial. Y la gestión documental, sí que se encarga de todo el marco legal y que todo quede en orden con respecto a la legislación vigente, y también todo lo que tiene que ver con certificados, habilitaciones, certificado de disposición y demás documentos aplicables. ¿Sí? Entonces, no es solamente la parte de recolectar los residuos dentro de la fábrica, sino que también la gestión documental y la parte comercial juegan un rol importante en lo que es la gestión. Bien. Entonces, volviendo un poco al ciclo PDCA, sobre toda la parte de planificación y de tareas, me gustaría detenerme ya en esta etapa que por ahí es la más interesante, cuáles son esas tareas que se tienen que llevar a cabo en la planificación. O sea, me quiero detener en estas tareas porque son, digamos, las más importantes dentro de todo el conjunto de tareas. Porque antes de enviar, digamos, a los operadores a ejecutar y a recolectar esos residuos, es preferible, ¿sí?, planificar todas las tareas para que la gestión de residuos realmente sea efectiva. Entonces, en este ABC, que yo le llamo ABC de operaciones, lo presento a modo general digamos, las actividades más importantes que realiza el área de operaciones, y esto es antes, durante y luego de la separación de residuos, la recolección y el acopio de residuos, ¿sí? Esto no es que se hace lo primero, ¿no? Determinar el diagrama de proceso, después investigar corriente. Esto, digamos, se hace en forma continua, ¿sí? Se hace en forma cíclica también, por la dinámica de la producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos se actualizan, los modelos de dispositivos se van mejorando, las líneas de producción se van mejorando, hay cambios de proveedores, los proveedores cambian constantemente el packaging para reducir sus costos. Por ejemplo, suele pasar mucho que un proveedor, por ejemplo, el proveedor A manda tornillos en cajas de cartón y el proveedor B manda tornillos en bolsas de plástico. Entonces el comprador decide cambiar el proveedor A por el proveedor B porque B es más barato. Entonces, claro, el operador que está sacando los tornillos de la caja se encuentra que ya no va a tener más caja de cartón, sino que va a tener bolsas de plástico, y al lado de ese operador hay un cesto de cartón y no hay de plástico. Entonces, ahí se convierte en una situación que nosotros tenemos que meter dentro de nuestro ciclo PDCA para mejorar esa gestión y que el operador realmente tenga el cesto correspondiente al residuo que está generando. Y esto es en forma constante y dinámica dentro de la producción, por eso digo que estas tareas se ejecutan siempre, una y otra vez. Entonces, en este ABC de operaciones que les presento, lo primero y lo más básico para realizar es, esto es una lista de prioridad, ¿sí? Es de lo más simple a lo más complejo en realidad, y lo más simple por el cual se debe comenzar es por el diagrama de proceso, ¿sí? El diagrama de proceso va a ser una guía a lo largo de toda la gestión de residuos, y digamos, acá vamos a determinar cuáles son las entradas y las salidas de materiales, cómo se utilizan esos materiales dentro de la línea de producción, y cómo las personas también interactúan con esos materiales. Entonces acá les traigo un ejemplo, ¿sí? Es una fábrica de estanterías de madera. Se producen dos modelos de estanterías, uno con 2 módulos y el otro con 3.
se reciben los materiales en el comienzo, luego pasan estos materiales a la línea productiva donde se hace el cortado, el cepillado y el barnizado, luego a la parte de montaje de módulos, y ahí se dividen en las dos líneas de 2 módulos y de 3 módulos, se hace el empaquetado de ambas estanterías y luego se pasa al área de despacho. Entonces, ¿qué residuos podemos identificar? Acá podemos apelar al sentido común, ¿sí? O bien ir al lugar y observar realmente cuáles son los residuos que se generan, ¿sí? Entonces, en este caso se puede identificar lo siguiente, se puede identificar que al comienzo donde se reciben los materiales, la materia prima, se van a generar cajas de cartón, se van a generar plásticos, todo esto viene en el packaging ya. Y después, claro, en el cortado, en el cepillado y en el barnizado digamos, de estas estanterías, virutas de madera, serrín, herramientas que se rompen, solventes, ¿sí? Porque acá vamos a estar barnizando. Se van a generar también pilas y baterías de los equipos que, digamos, de los equipos que usan los operadores que están trabajando allí. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos residuos, ¿sí? A la hora de hacer digamos, la parte de la planificación. Acordémonos que esto es planificar, ¿sí? Todavía no estamos ahí con los residuos. Entonces identificamos las corrientes de residuos que se generan en cada etapa de la línea de producción. De esta manera, así, muy simple, se va realizando la identificación y a medida que vamos determinando las corrientes de residuos que se generan, vamos a ir relevando también los datos de peso y volumen de esos materiales, porque con esa información, con el peso y el volumen, vamos a poder saber si vamos a usar cestos, canastos, cajas roll-off, semi-remolque, digamos, todo lo que vamos a utilizar para el transporte y, digamos, y la acumulación de esos residuos. También vamos a ir observando y teniendo en cuenta el espacio disponible que existe en cada sector para poder ir ya diseñando toda la parte de recolección de residuos. Y ni hablar también de la frecuencia con que se generan los residuos, que es también importante. La frecuencia de generación y el horario, porque generalmente hay horarios donde no se generan residuos, que es cuando quizás están haciendo un receso o un break en el almuerzo o en el desayuno. Dependiendo cómo es la dinámica de la línea de producción, también hay que identificar cuáles son esas oportunidades donde se generan muchos residuos, donde se generan poco, para poder diagramar bien el esquema de recolección, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos, fíjense cómo va saliendo toda esa información a partir de un diagrama de procesos, ¿sí? Entonces, desde lo simple se tiene que ir complejizando un poco más. Entonces, ya tenemos los residuos identificados, ya tenemos todas esas corrientes de residuos que se van identificando en este proceso que es muy simple, pero bueno, se tiene que ir complejizando cada vez más todo esto. Entonces, la etapa siguiente sería clasificar los residuos, que acá va a charlar Karen con respecto a esto, identificar esos residuos y, digamos, y colocarlos en el marco legal, ¿sí? En lo que de alguna manera nos tenemos que adecuar para poder gestionar, ¿sí? O sea, no hay otra manera, ¿sí? Hay que adaptarse a lo que dice la normativa. No sé si Karen ya estás allí. Dale, sí, vos Sí, deja de perfecto. compartir. Sí, dejo de compartir y seguís vos. Dale. Ahí está. Dejé de compartir. Ay, me Ah. estoy... Bueno, ahí se ve bien. Sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces seguimos con otro de los puntos que nombramos anteriormente, que es la clasificación de residuos. Entonces, lo primero que hay que considerar a la hora de establecer la clasificación es el marco normativo. Existen leyes nacionales
y leyes provinciales. En este caso coloqué una clasificación bastante común para los residuos que generalmente se generan en una industria, como son los residuos peligrosos, los no peligrosos, los asimilables a domiciliarios y los patológicos. Y cada uno con el decreto o resolución que los regula en la provincia de Santa Fe. En estos decretos o resoluciones vamos a encontrar cómo tenemos que gestionar cada una de estas corrientes. Y también obviamente nos van a decir cuáles son los residuos que entran en cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, si conocen el decreto 1844 de residuos peligrosos, o sea, hay un anexo que tiene un listado y a donde ahí nos dicen directamente cuáles son los residuos peligrosos, que son las famosas I. Entonces, según los residuos que yo haya encontrado directamente según el diagrama de proceso, o sea, los voy a tener que ir encajando en cada uno de estos decretos o resoluciones. Por ejemplo, para los residuos industriales peligrosos, o sea, ¿cuáles son? Son los que presentan algún tipo de característica tóxica y que pueden presentar algún tipo de daño a la salud o al medio ambiente. Y generalmente son los tubos fluorescentes, las baterías, los elementos de protección personal que se utilicen dentro de la línea y estén en contacto con aceites, con solventes, los tambores, ya sean tambores llenos con aceites o con pinturas, tambores vacíos que hayan contenido estos elementos, aerosoles. Y con respecto a los residuos industriales no peligrosos, son los que no presentan ningún tipo de riesgo, y los más comunes son el cartón, el papel, la madera, el plástico, la chatarra, el caucho también. Entonces, para el ejemplo que nosotros presentamos, los residuos peligrosos serían el aceite, el solvente, las pilas y baterías; los no peligrosos, la madera, cartón, papel y residuos metálicos. Dentro de los asimilables a domiciliarios vamos a tener los restos de comidas o servilletas usadas, envoltorios de alimentos. Y con respecto a los residuos patológicos, van a ser los residuos que se generen en la enfermería o si tienen servicio médico dentro de la planta. Bueno, una vez que tenemos la clasificación de residuos armada, la pregunta va a ser, ¿quién retira estos residuos? Para esto existe un registro oficial de tratadores. Está el registro oficial de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, el cual para la provincia de Santa Fe se puede solicitar al mail que aparece ahí arriba, que es gestionresiduos@santafe.gov.ar. En este registro aparecen las empresas habilitadas por el Ministerio, dónde se encuentra dicha empresa, el número de inscripción de operadores, qué residuos están habilitados a tratar y mediante qué operación tratan a ese residuo. Este ejemplo que yo les puse acá es el de residuos no peligrosos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar madera de la fábrica donde trabaje, la madera va a estar representada por el NP27. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser una selección de las empresas que puedan aceptar el NP27, y lo próximo que voy a mirar va a ser la ubicación, porque si yo tengo una fábrica en Rosario, a lo mejor que una empresa que acepte madera pero esté en Rafaela, la verdad que va a ser súper costoso el flete, entonces no va a tener sentido enviar ese residuo tan lejos. Y otro punto muy importante es la operación que realiza dicha empresa. Esta empresa está habilitada para mandar el residuo a un relleno sanitario, o está habilitada para
poder reciclar o reutilizar el material que nosotros le queremos enviar. Entonces, o sea, siempre obviamente que lo que buscamos es encontrar empresas que reciclen la mayor cantidad de residuos que nosotros generemos. Lo que suele pasar a veces, o sea, dentro de este listado, es que hay empresas que, por ejemplo, que reciben plástico, pero bueno, no es que reciben todos los plásticos, sino que a lo mejor algunas reciben plástico duro, otras reciben plásticos blandos. Entonces, obviamente nos tenemos que poner en contacto con cada empresa, y bueno, y ver esto. Entonces, distancia y qué tipo de operación realizan con el residuo. Bueno, otro punto también importante es como una subclasificación que podemos hacer nosotros mismos, también según los tratadores que encontremos en el registro. Y acá coloqué un ejemplo con los residuos peligrosos, porque generalmente se piensa que como son contaminantes, directamente hay que enviarlos todos a incinerar, y bueno, la verdad que no es así. Hay muchos residuos peligrosos que se pueden reciclar. En este caso, pusimos, por ejemplo, las pilas y baterías. Sabemos que las alcalinas no hay manera de reciclarlas, en cambio, por ejemplo, las baterías de plomo ácido, que son las baterías comunes, las de auto, sí se pueden reciclar. Entonces, podemos buscar un tratador para cada tipo de pilas y baterías. O sea, nosotros hacemos una subclasificación interna y buscamos un tratador que pueda reciclar algún tipo de pilas y baterías, y un tratador directamente que se lleve las demás. Entonces, por esto siempre es importante estar buscando y chequeando el registro oficial, que siempre se va actualizando. Se va actualizando con nuevas empresas, o a lo mejor se van dando de bajas empresas que a lo mejor pensamos que seguían funcionando, y de repente no vuelven a actualizar su habilitación. Entonces ahí ya no podemos contar más con esas empresas. Bueno, con respecto a lo que es la infraestructura, o sea, una vez que tenemos definida la clasificación de residuos, es bueno tener un color que identifique cada corriente. Los distintos contenedores que luego nosotros pensemos en utilizar van a tener que estar identificados con los colores que se definan, y obviamente con etiquetas con el nombre de cada residuo. Bueno, y acá es importante tener en cuenta dónde estamos generando estos residuos, de qué tamaño van a ser, para poder contemplar el espacio para colocar ya sea un cesto o un canasto en el lugar de generación. Lo que suele pasar, que también antes decía Fede, es que no hay espacios suficientes, o que cambian los embalajes. Entonces yo tenía una pieza que viene, a lo mejor que venía en una caja de cartón, y de repente empieza a venir en un pallet, y me encuentro con que no tengo espacio donde ponerlo, y después generalmente dentro de la línea de producción tampoco hay tiempo suficiente como para moverse a llevarlo al residuo a otro lado. Entonces por eso cada vez que se introduce algún tipo de cambio hay que pensar también en el residuo. Bueno, y acá les estaba hablando, digamos, de los residuos que se generan internamente. A lo mejor la planta donde trabajan es un solo galpón, o a lo mejor tiene distintos galpones. Entonces acá puede entrar el concepto de los puntos transitorios, y bueno, ya de la ecoisla o la isla ecológica. Los puntos transitorios van a ser la acumulación, digamos, de los residuos que se encuentran fuera de cada galpón. Es como el paso previo a la isla ecológica, que ya va a ser el acopio final de los residuos,
antes, digamos, de que se retiren de la planta o de la fábrica donde trabajen. Entonces, para el ejemplo que habíamos planteado, por ejemplo, colocamos dos tipos, planta A, planta B, o sea, dos puntos transitorios, y cada uno para dos galpones. Y luego terminamos en la isla ecológica, que ahí es donde vamos a tener el acopio final, como les dije antes, ahí donde vamos a tener, según la cantidad obviamente que se generen de residuos, cajas roll-off o volquetes, se pueden tener cajas compactadoras, pueden tener prensas, y bueno, y es donde se va a determinar la planificación para la logística y bueno, las tareas administrativas. Entonces, para resumirles, arrancamos desde el punto de generación, ya sea un cesto canasto, también dependiendo de del residuo que uno genere, llego al punto transitorio, en el punto transitorio voy a tener, o sea, contenedores más grandes de lo que tenga dentro para que obviamente puedan acopiar la cantidad generada dentro de los galpones y los distintos tipos de residuos que se generan ahí adentro. Y bueno, y el acopio final, que la última foto, por si no lo conocen, esa es una caja roll-off. Con respecto al esquema de recolección, hay distintos tipos de esquemas. El que nosotros elegimos se realiza por medio de canastos con ruedas y autoelevador. Los canastos con ruedas se utilizan para la recolección manual dentro de planta. Durante esta recolección, el operador pasa por cada punto, recolecta, desarma, separa y transfiere los residuos manualmente desde el canasto estático que se encuentra dentro de la planta hacia el canasto con ruedas. Bueno, y así va pasando por cada punto de recolección. Cuando termina la recorrida dentro del galpón, se dirige hacia el punto transitorio, donde tenemos canastos más grandes, y ahí manualmente transfiere los residuos. Una vez que los canastos de los puntos transitorios están completos, ahí entraría el autoelevador. Entonces, el autoelevador en la ecoisla generalmente puede haber un acopio de canastos que se utilicen para los intercambios. Entonces tengo canastos vacíos y los llevo a los puntos de transición para intercambiar con el canasto lleno, que va a ir directamente a la ecoisla para vaciarlo. Y bueno, y así continuar con la misma operatoria con cada punto de transición que cada uno tenga en su fábrica. Esto es, como les dije, es una manera. Después, otra manera sería directamente, si no se genera tanta cantidad de residuos, tener volquetes en estos puntos de transición. Entonces, directamente se puede volcar los residuos en esos volquetes que luego después van a ser cambiados por el tratador y se evitan de tener una ecoisla, por ejemplo. U otra forma de recolección es utilizar tow motors, no sé si los conocen, pero son como unos carritos que pueden llevar enganchados canastos atrás. Entonces también, o sea, se tienen para las distintas corrientes canastos vacíos, o sea, los pueden acopiar en algún lugar, y van dejando esos canastos vacíos y van enganchando todos los canastos llenos que tengan en la fábrica para llevarlos, digamos, al acopio final. Bueno, y una vez que los contenedores ya están completos dentro de la ecoisla o de los puntos de transición, se programa el retiro con un tratador habilitado para que el residuo continúe con su proceso fuera de la planta. En esta slide coloqué algunas fotos de donde se puede observar en qué se pueden convertir los residuos que se generan. Por ejemplo, la chatarra y la viruta se funden y se crean
palanquillas de acero, que luego se pueden transformar en alambres o en perfiles. Los cartones son reprocesados para la elaboración de fibra secundaria y para la producción de papel nuevo reciclado. Se vuelven a formar cajas de cartones o cartón corrugado. Con la madera, generalmente lo que pasa es que se vuelve a acondicionar y se generan pallets de una determinada medida, que saben que después se los van a poder comprar. Con el caucho, con los neumáticos fuera de uso, lo que se hace es triturar y luego se forman alfombras o se utiliza para las canchas de césped sintético. Con el plástico se puede volver a formar film, o sea, tipo envoltorio. Con los residuos orgánicos, si tienen comedor dentro de la planta, se pueden separar estos residuos orgánicos que generen ahí en el comedor y mandar a una empresa que realice compost, o sea, abono orgánico, rico en nutrientes. Bueno, y acá hasta ahora les nombré todos residuos que son no peligrosos. Con respecto a los residuos peligrosos, por ejemplo, con el aceite líquido, digamos, ya sea aceite usado, se pueden volver a formar aceites o grasas lubricantes. Con el solvente también se puede reciclar y formar algún tipo de combustible. Los residuos informáticos también son otro tipo de residuos que se pueden recuperar, o sea, y los subproductos vuelven a entrar al circuito productivo como materia prima. Y bueno, y los residuos domiciliarios, que es las primeras fotos, son los que mandamos a enterrar y los que finalmente terminan en esa montaña de basura, literalmente. Bueno, entonces, al principio nombramos que ahí terminaríamos con la parte, digamos, de la operación, o sea, cuando el residuo ya se fue de nuestra fábrica. Y pasamos, digamos, a la parte de gestión documental, que también es muy importante, o sea, toda la parte legal con la que tenemos que cumplir. Esto también lo vamos a encontrar en los decretos o resoluciones que hablábamos al principio. La habilitación, por ejemplo, como tratador de residuo peligroso o no peligroso, cuando queremos empezar a trabajar con una empresa para que se lleven los residuos, o sea, es súper importante. Lo primero que tenemos que pedir es eso, es la habilitación, que esa habilitación esté vigente, o sea, que la renueven, porque las habilitaciones tienen fecha de vencimientos y luego las tienen que renovar. Por ejemplo, si hablamos de los residuos peligrosos, sabemos que el transporte también tiene que tener una habilitación. Después la gestión de manifiestos, para sacar residuos peligrosos o no peligrosos, hay que hacer una gestión de manifiestos, algunos son online, otros no, pero van camino a eso. Certificado de disposición final también es súper importante, ya que es, digamos, lo que nos cierra un poco el circuito, donde la empresa que se lleva el residuo que uno genera nos está diciendo, bueno, retiramos, no sé, 100.000 kilos de madera en el mes de julio, entonces también es importante tenerlo para saber qué se hizo con ese tipo de residuo. Llevar los libros de actas, donde se dice, o sea, la fecha, el retiro, qué residuo, en qué estado estaba el residuo, qué se hizo con el residuo, tuvo algún tipo de tratamiento. Y bueno, y además, digamos, de lo que tenemos que cumplir legalmente, también vamos a tener que cumplir con los requisitos que tengan las fábricas, las industrias donde trabajen. O sea, el transporte para poder ingresar a la fábrica seguramente va a tener que presentar ART, seguro de vida, la revisión técnica del transporte. Y bueno, después con respecto a las auditorías, acá les voy a hablar un poquito,
Con respecto a las auditorías, podemos hablar esto de auditorías internas y de auditorías externas. Las auditorías internas es para ver cuál es el estado de la planta con respecto a la clasificación de residuos. Es decir, si están clasificando correctamente los residuos, si lo están colocando en los cestos o canastos correspondientes. Lo ideal es realizar estas auditorías por pequeños sectores para poder levantar si hay no conformidades en el sector, charlarlo directamente en ese lugar y ver por qué se está generando esta no conformidad, por qué están disponiendo el cartón en un cesto de plástico, si era por lo que hablamos anteriormente, porque de repente me cambió el embalaje y nunca lo tuvieron en cuenta, entonces estoy clasificando mal solamente por eso, entonces tengo que agregar un cesto de plástico, o bueno, buscar, digamos, ahí un poquito el origen de por qué se está clasificando mal. El gráfico que les aparece ahí es un ejemplo también de lo que se puede hacer, es un gráfico de barras, de cestos o canastos con mezclas y sin mezcla. La barrita azul sería los que no están contaminados, o sea, lo que uno encuentra correctamente clasificado, y la barrita naranja sería lo que uno encuentra mal. Entonces, siempre para esto también es bueno ponerse a lo mejor algún tipo de target. Bueno, yo quiero tener, se realizan a lo mejor las auditorías internas una vez al mes, y la verdad que quiero llegar a tener el 90 o el 80% por lo menos de los residuos bien clasificados. Entonces, trabajar todo el tiempo para llegar a ese target. Y bueno, con respecto a las auditorías externas, o sea, nos referimos a auditar a los tratadores, o sea, antes de empezar a comenzar con un tratador, es bueno realizar una visita a la planta de ellos, y bueno, para también nosotros estar seguros de cómo esa empresa va a manejar los residuos que les queremos enviar. Entonces, es bueno también tener como un programa de revisión, o sea, que aprueben esa auditoría para empezar a trabajar con uno, y bueno, luego que se venza esa auditoría externa que nosotros les realizamos, obviamente que ustedes ponen la frecuencia cada 1, 2, 3 años, y bueno, volver a los 3 años para ver si siguen haciendo las cosas de manera correcta. Y bueno, con respecto a los resultados, antes decíamos estadísticas, reportes, y bueno, con esto lo que buscamos es estar mirando continuamente qué otros residuos podemos reciclar, y obviamente si existen tratadores que lo puedan hacer. Por eso también es importante estar buscando en el registro oficial, porque a lo mejor nosotros estamos hoy en este momento enviando a enterrar un residuo porque realmente no existe una empresa que lo pueda reciclar o reutilizar, y bueno, después uno chequeando continuamente van apareciendo empresas, entonces a lo mejor aparece ahí una oportunidad. Este es un gráfico, por ejemplo, de los residuos que se pudieron reciclar y de los que no se pudieron reciclar. En estos de no reciclar hablamos de que se enviaron a un relleno sanitario o a un relleno de seguridad en caso de que hablemos de residuos peligrosos incinerados. Y bueno, lo que queremos decirle con esto es que si el esfuerzo está bien aplicado, llegamos a resultados positivos. Aplicando una buena gestión, se llega a un alto índice de reciclado. Y eso también tiene un poquito que ver, o sea, contrastando con la negativa de esta connotación negativa que apareció al principio cuando los hicimos participar, de que los residuos industriales son todos contaminantes. También si queremos que le llegue este mensaje, que si se aplica realmente una buena gestión de residuos,
O sea, es algo muy bueno y se puede llegar a altos porcentajes de reciclado. Y bueno, para finalizar, queríamos dejarles esta frase, que el compromiso es de todos, que siempre uno está trabajando para, o sea, en este servicio de gestión de residuos, para reducir la basura generada y enviada a enterrar. Así, de esta manera, se puede promover el reciclaje como un hábito de vida, implementando la gestión de residuos. Así que bueno, acá terminaría la presentación. Muchas gracias por escucharnos. Ahí les dejamos nuestros correos, el mío y el de Feder. Karen, yo estuve anotando las preguntas, vamos Vale. a contestarlas. La primera Buenísimo. pregunta dice, ¿los colores son por normativa o cualquier color se puede utilizar para cualquier material? Cuando hablamos de la separación y los colores. No, los colores los puede, por el momento no hay una normativa que indique cómo hacerlos, así que cada industria puede definir sus propios colores. Bien. Y después, otra pregunta de Vivi Navarro. ¿Cómo se resuelve el destino de papel y cartón que no figura enunciado en el anexo B del decreto 2151/14? ¿Cuál sería un operador habilitado? Bien, uno con el que nosotros solemos trabajar se llama Berreta, con 2R y 2T. Es un tratador bastante conocido. Ellos, está bien lo que dicen, no, por el momento no está en el listado del 2151, pero cuando van apareciendo así residuos que no se encuentran enunciados, se presenta, digamos, al ministerio, como, bueno, a ver, mira, esto es lo que estoy haciendo, este residuo es el que trato, entonces le hacen como una excepción y entra en ese decreto del 2151. La empresa que yo te puedo recomendar ahora es Berreta. Seguramente hay más. Bien, esas eran las dos preguntas que pude recolectar en el chat. Después acá hay otra pregunta, Karen. El tema dice, ¿existe el concepto de donación? ¿Cómo se podría encuadrar en la normativa? Dice, ejemplo de empresas que entreguen tarimas a ONG. Bien, Sí. yo creo que eso tiene más que ver con la propia industria o fábrica donde trabajen, que puedan hacer ese tipo de donaciones. En las normativas no hablan de donaciones, a lo mejor se puede pedir algún tipo de certificado o hacer algún tipo de documento de que se donó tanta cantidad de residuo generado a una ONG, por ejemplo, pero eso como que depende más de las normas internas que tenga cada industria. Hay industrias que directamente no pueden donar nada, porque no están habilitados a hacerlo, pero sí se puede hacer y no habría problema con poder donar. Bien, otra pregunta, la última ya. Requisitos para habilitarse como tratador de residuos no peligrosos, ¿a través de qué autoridad de aplicación se gestiona? Con el Ministerio de Medio Ambiente. Los requisitos, ahí esos te los puedo buscar, no los tengo ahora en la mente, pero todo ese tipo de trámite se genera en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. De última, Karen, pone la última slide donde están los correos, así si quedan alguna duda o algo, nos lo mandan al correo. Bueno, no estoy pudiendo encontrar. Sino arriba y Sí. dejar de compartir y volver a compartir. Ahí Ahí. está. Ahí dejaste de compartir. Sí. Sí, también quería agradecerle a los dos, a Karen y a Federico, muy linda charla.
Gracias, Si tienen Eva. más inquietudes, que vayan redactándola o no sé, por micrófono también. Y también a los participantes, si se toman un minutito para que Mariela nos tome una foto de los que estamos acá en la charla. Que habiliten la cámara, sería. Habilitan la cámara, sí. Eso mismo, les vamos a pedir que habiliten la cámara, así yo hago una captura. Les voy a avisar, así sonríen los que quieran sonreír. Tengo que peinar un poco. Bueno, peinarse, sí, lo que prefieran. Ahí estamos. 1, 2, 3. Ahí va, ¿eh? Ahí va una, vamos a hacer otra. Ahí vamos con la segunda. 1, 2, 3, vamos. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Bien. Gracias, María. Yo tenía una consulta para ustedes. Sí, Seba. Si es difícil que en la industria tomen conciencia sobre la separación, implementar estas prácticas que ustedes mostraron en las filminas, llevar a cabo estas prácticas, esta metodología de trabajo, como según su experiencia de trabajo. ¿Hablo yo, Fede? Sí. Yo creo que sí, a veces cuesta. También depende de cada industria. Si venimos o sea, hay que implementar desde cero, y ellos venían a lo mejor gestionando los residuos, tirando todos en un solo lugar, de repente ponerle 5 o 10 cestos para la separación, es difícil, les toma un tiempo, que a lo mejor antes iban directamente y se disponía todo en un solo lugar, y me daba vuelta, lo tiraba y ya está. Y cuando se implementa esta separación, obviamente que al principio va a costar, pero después se terminan adecuando. Ya les digo, lleva un tiempo, porque es como algo cultural que también tiene uno que incorporar, pero se puede y realmente se logran muy buenos resultados. Por lo menos en las industrias donde estamos, la verdad que se llegan a muy buenos resultados. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Urieta. Dale, Héctor. Quería agregar algo porque en realidad nosotros tuvimos ese proceso de implantar en Gerdau en su momento el sistema de gestión de residuos, ¿no? Y bueno, para mí la dificultad del éxito primero está ligado al grado de madurez que tenga la empresa, o sea, si la empresa está convencida y lo quiere hacer, ¿no? Y después una atención muy especial en el funcionamiento de la isla ecológica, ¿no? Porque si uno realmente, por ejemplo, hace todo un proceso de separación y después en la isla ecológica no se ve que esté muy prolijo y que funcione como corresponde, puede ser que el proceso se caiga por falta de credibilidad de las mismas personas, porque como dijo Karen, es un tema absolutamente cultural, ¿no? Las personas tienen que entrar en el hábito de hacerlo en cada momento y en cada día, de poner cada cosa en su lugar separado. Y después tiene que haber un sistema de gestión, con metas, con curvas de seguimiento, con todo digamos, todo una trazabilidad para que realmente lo que se separó salga de la planta separado con el destino que corresponde. Y entonces al revés, cuando la gente empieza a creer en la
la gente propia, ¿no? Empieza a creer en lo que estamos haciendo, después se acelera y se instala, ¿no? Pero no hay que perderle pisada. Ese es un pequeño aporte, porque nosotros realmente hicimos esto en Gerdau hace muchos años. Y bueno, no fue fácil llegar al estado que está funcionando hoy, ¿no? Yo ya no estoy en Gerdau, pero quedó el sistema instalado. Sí, no podría estar más de acuerdo con vos, Héctor, con respecto a esto. Y sí, cada industria tiene sus particularidades, por eso digo que a la hora de implementar un sistema de gestión de residuos hay que tener el contexto y el grado de madurez, como vos nombrás, de la organización con respecto a la separación de residuos y a la conciencia ambiental, por así decirlo. Y la publicación de los resultados, los grados de separación que se logran, también es importante para visualizar esos esfuerzos que hacen todos dentro de la empresa. Así que sí, coincido completamente con vos, Héctor. Hay otra pregunta, creo ya la última. Dice, en cuanto a los electrónicos, que te referís al reuso de algunas partes, o sea, residuos electrónicos, RAEs, en general, ¿cómo está encuadrado? Tengo entendido que su desarme pasa a ser residuos peligrosos. Bien, mira, se está haciendo, salió una ley hace muy poquito de los residuos electrónicos, de los RAEs. Todavía no hay decreto que lo esté regulando, pero por el momento no tenemos entendido que sea nosotros, o sea, cuando vos envías al residuo electrónico, no es un residuo peligroso, si la empresa a donde vos lo estés enviando va a tener que estar habilitada como generador de residuo peligroso, porque ahí sí, a lo mejor cuando se hace el desarme de algún tipo de residuo electrónico, se genere algún residuo peligroso, pero no estar habilitados como tratador de residuo peligroso. Está en pie y están en camino, digamos, hacia el decreto que regula la ley, pero todavía no está definido. Bien. ¿Alguna empresa que trate los residuos de obra? Sí, CIPSAR. CIPSAR es una empresa también conocida que generalmente se lleva todos los que son escombros. Bien. Bueno, creo que esa ya era la última consulta. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo, nos pasamos de la hora, pero bueno, gracias por quedarse también. Bueno, si tienen ya alguna otra consulta, nos pueden mandar directamente al correo electrónico. Gracias, Eva, también, y bueno, al CIMPAR en Gracias a general ustedes. por este espacio. Muchas gracias a ustedes, muy linda charla. Y bueno, lo estamos viendo en la próxima. Y las consultas las pueden dejar hacerlas por mail o al CIMPAR también. Bien. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes a Adiós. todos. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Chao.